Padre, guíanos y llévanos, Señor, a la verdad. Enséñanos lo que tú, Señor, tienes reservado así para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas el Maestro y que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve a la verdad, porque lo que buscamos, Señor, es tu palabra, que sea la verdad. Señor, esta palabra está establecida por ti y está hecha por ti, Señor, y nosotros queremos respetarla y queremos ser obedientes a tu palabra, porque creemos en ella y creemos a tus palabras, en lo que está escrito. Tú dejaste una palabra perfecta, un evangelio perfecto, y nosotros lo que queremos es declarar y manifestar y llevar a toda la gente esta palabra de verdad, este hermoso evangelio de agua, sangre y espíritu. Muchas gracias, Señor, por permitirnos y darnos esta oportunidad de llevarlo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos con las palabras, preguntas, y vamos a contestar así, pues, todo lo relacionado aquí en lo que está aconteciendo en el medio en que nos desenvolvemos, y queremos tratar de llevar así lo más veraz y la verdad así sobre las mentiras y todo lo que se ha encubierto, tratar de descubrirlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que su palabra es verdad, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y a Él es el que le damos la honra y la gloria. Hermano Ramón. Pues más que nada, hermano, seguimos con las preguntas, porque han transversado mucho la Biblia, hermano. Sí. Y una de las preguntas que tenemos aquí, hermano, que nos hemos propuesto para el día de hoy, ¿la teología nos ayudará a algo el día de hoy, hermano? Mire, hermano, la teología, hay muchos institutos y las denominaciones y las religiones tienen sus teologías, pero a través de la historia han surgido muchas teologías, demasiadas teologías que pues podríamos nombrarlas, y es una relación así de muchas teologías. Unas de ellas así es la teología así de los masones, otra teología es la teología así de la liberación, la teología así de los, la teología negra, la teología, pues hay muchas teologías, pero ¿en cuál es la más confiable? ¿En quién podemos confiar? ¿En qué teología podemos confiar? Y miren, por experiencia que he llevado ahora pues con el evangelio de agua, sangre y espíritu, por la experiencia que llevo ahora, que la teología no me es útil. Esas herramientas no he echado yo mano de ellas porque no nos ayudan así. La teología, de cualquier teología, no es útil así para el evangelio de agua, sangre y espíritu. El evangelio es tan claro, el evangelio es tan preciso, tan veraz, así que pues fue diseñado por Dios de una manera así que no le falta nada, que no necesitamos agregarle nada, ni teologías de hombres, ni teologías así de inventadas así por filósofos. Nosotros, claramente el Señor Jesús nos dijo que quién es el que nos iba a llevar a la verdad y quién nos iba a guiar a la verdad.
El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. Y nada más es cosa simplemente de pedirle al Señor que nos guíe a la verdad y Él lo va a hacer. Sí, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios. Y entonces las teologías así, en sí para el Evangelio de agua, sangre y Espíritu, no nos sirven, no nos ayudan. Ha confundido mucho a los cristianos e inclusive nacidos de nuevo la teología. La teología nos confunde, porque de ahí han sacado doctrinas. El hombre ha sacado un sinfín de doctrinas, como por ejemplo la doctrina del arrepentimiento, que son oraciones de arrepentimiento, que son de penitencia, la doctrina de bautismos, la doctrina de imposición de manos, la doctrina del aceite, la doctrina de la fe en Dios. Entonces, nosotros leemos en Hebreos 6 y ahí claramente nos habla de esas doctrinas, que nosotros vamos a echar mano de ellas, pero si Dios lo permite. Pero Dios hasta ahorita no lo ha permitido. Hasta ahorita no lo ha permitido, porque aquí tenemos la palabra más segura, lo dice Pedro. Entonces, si nosotros queremos echar mano así de la teología y mezclarla con la palabra de Dios, vamos a fallar. Vamos a fallar porque claramente la Biblia nos dice aquí en Hebreos 6 nos dice, por lo tanto, aquí nos está diciendo, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Las doctrinas que en un principio Él así, y cuando Él nos trajo la palabra, y los hombres la transcribieron en un principio, haciendo la palabra de Dios, haciendo la doctrina. Y entonces dice que, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, que vayamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento de lo que ya hizo Cristo, echando ese arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero Dios no lo ha permitido, porque aquí tenemos un evangelio que tiene lo suficiente, tiene todo, no le falta nada, está completo, diseñado por Dios, que es el evangelio de agua, sangre y espíritu, y nosotros lo tenemos, es el Nuevo Testamento. Nosotros nada más lo que tenemos que hacer es creer y poner los ojos en Jesús y recibir ese hermoso evangelio de agua, sangre y espíritu. Ahora, lamentablemente, hermano, que la mayoría de las iglesias tienen institutos, hermano, pura enseñanza de hombre, hermano. Y esa enseñanza no los lleva al evangelio de agua, sangre y espíritu. ¿Sí? Entonces, las nuevas generaciones, antes de la venida del Señor, ¿qué van a oír, hermano? Y no les enseñan porque no lo tienen. Hubo un pastor que yo le prediqué el evangelio de agua, sangre y espíritu y me dice, yo no lo tengo. Pero de la misma manera que me dijo que yo no lo tengo, también se enojó y no lo aceptó. ¿Cómo está eso? Sí, es que el evangelio no es para todos, hermano. Sí. Solamente es para los que Dios escogió, hermano. Los que Dios tiene misericordia. Y los nacidos nuevos son los que entienden el evangelio. Los que no son nacidos de nuevo, se les hace así imposible, se les hace así como que es una doctrina nueva, otra religión y es una doctrina extraña. Y la doctrina que se les ha enseñado
en ciertas iglesias, en esas iglesias y que tienen instituto, les tienen prohibido que entre el evangelio de agua, sangre y espíritu. Porque ellos tienen ya sus doctrinas, ellos ya tienen ya, sí, ya es un mecanismo su estructura. En el cual son almáticos, ¿no, hermano? Viven de las emociones y eso les ha dado resultados a los líderes. Han ganado, ¿sí? Y ese es su negocio de ellos. Pues es lo mismo, así como cuando la iglesia tradicional les pone la cruz así, de ceniza, así a todos los que están ahí, los que tienen ahí cautivos, y cada año vienen a tomar su ceniza, pues los tienen una vez más ahí esclavizados. Es una forma de tenerlos afiliados o aglomerados, o no sé cuál sea. Y en las iglesias cristianas los tienen así también esclavizados, los tienen cautivados por las doctrinas, por los temarios que les dan así, que ya les sacaron demonios, que sí, ya les dieron libertad sí, de esto, y sanidad, y no reciben ninguna sanidad, porque el que sana es el Señor Jesús. Y les dan un tema, un tema como en Roma, que viene desde Roma, así viene desde allá, desde el Vaticano, viene ya así todo un temario. Entonces las iglesias cristianas también tienen un temario y no se pueden salir de ese temario, no se pueden salir de ahí y no pueden ellos leer la Biblia por su propia cuenta o recibir revelación por parte del Espíritu Santo y exponer esa revelación. No, les prohíben porque ya tienen un tema ya por un mes, por 2 meses, por 3 meses, hasta por un año. Es a por decir. ejemplo, aquellos que dicen que tienen cobertura, el líder, el de la cobertura, o el mandamás, como quieramos llamarle, les manda una tarea y se tienen que pegar a la tarea. Hermano, quisiera pasar a una pregunta que es muy importante, hermano. El congregante, hermano, debe de buscar cualquier iglesia, hermano, así, una iglesia que me queda cerca de mi casa, o es la iglesia más grande, o es el hombre que sale más en la televisión, o es el hombre que habla muy bonito. Yo tengo que buscar una iglesia. ¿Cómo tengo que buscarla, hermano? Pues yo he oído en el radio que dicen pastores que salen allí en la radio, que dicen, busque una iglesia y congréguese. Pero nosotros no podemos, si somos verdaderamente así nacidos de nuevo y verdaderamente buscamos el evangelio, el puro, el limpio, sin añadirle nada, no podemos buscar cualquier iglesia, porque no son confiables cualquier iglesia que prediquen el evangelio completo, el evangelio de agua, sangre y espíritu. Dicen que lo predican completo, pero nada más predican la sangre, un elemento. Pero no podemos ir a cualquier iglesia y buscar en cualquier iglesia el evangelio. No. El evangelio lo da el Señor por revelación a todo aquel que quiera, y es recibido por fe. Así lo dice en Romanos 1:17, que el evangelio se recibe por fe. Entonces, no podemos nosotros decir que en esa iglesia vamos a recibir el evangelio. El evangelio lo da Dios, pero lo da afuera de las iglesias, por revelación a cualquiera, en el lugar donde se encuentre. No nada más en cierto lugar ahí adentro. Gloria a Dios. No, la libertad que hay del evangelio, como dice el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es que donde quiera que nos encontremos, en cualquier parte, va a estar el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo, si mora así en la persona, es nacido de nuevo. Y el nacido de nuevo es la iglesia en todo el mundo, en todo el universo. El cuerpo. Entonces no podemos decir que hay una iglesia perfecta, que es la iglesia que podemos recomendar.
lo que nosotros podemos recomendar es que todo aquel que busca así, que quiera la verdad, que la busque, vaya a la Biblia y le busque y pide y le pida al Señor, le pida al Espíritu Santo que le dé la revelación del Evangelio, que es de agua, sangre y espíritu. amén. Señor, mira, enséñame tu hermoso Evangelio de agua, sangre y espíritu. Enséñame el Evangelio así como en orden, cómo debo yo de creer, cómo debo de llevarlo yo dentro de mi ser, cómo debo de buscarlo. Enséñame. Pero si nosotros vamos al hombre y le decimos, enséñame, entonces estamos confiando en el hombre. Si nosotros lo buscamos a Dios en cualquier parte, al Señor Jesús en cualquier parte, al Espíritu Santo en cualquier parte, Él nos va a llevar a donde debemos de estar, donde debemos de reunirnos. Pero si nosotros estamos aquí y otro está en China y otro está en Rusia y otro está en Estados Unidos, entonces ahí está el cuerpo también. Ahí está el cuerpo universal, que es la iglesia. Todos nosotros debemos de buscar al nacido de nuevo. Debemos de buscar al que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en todas partes. Así es que el nacido nuevo está en todas partes. Sí, hermano. Sí, dice Romanos 1:17, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero si hay una iglesia sana, hermano, si hay una verdadera iglesia, hermano, aquella iglesia que constituyó el Señor Jesucristo y se lo dijo a Pedro. Le pregunta a Pedro a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y empezaron a decir una serie de ideologías, pero dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre lo que él dijo sobre Cristo, iba a edificar su iglesia, la cual las puertas del infierno no podrían contra ella, hermano. Pero hoy encontramos, hermano, que dicen ser iglesias cristianas, pero ministerio fulano, sutano, y cada iglesia, cada ministerio, vamos, cada grupo religioso, sectario, como podamos llamarle, tiene diferentes doctrinas, hermano. Sí, es que unos que no usan el velo, hermano. Otros que los hombres se deben de sentar de una forma, las mujeres del otro lado. Una serie de dogmas y doctrinas, lo que acaba de hablar el hermano Guerrero. Que deben de buscar, que deben de ir con la falda larga y otros no, y así. Y que otros tienen más libertad. Pero ni una cosa ni otra, porque son doctrinas, imposiciones de hombres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues nosotros lo que debemos de hacer es que hay un Señor, una fe y un bautismo, y buscar ese Señor, y hay que buscar esta fe y ese bautismo. La fe es Él. Que es el Evangelio. Entonces, si no, es un cuerpo también, un cuerpo. Ese cuerpo está en todas partes, porque si tiene el Espíritu Santo, está en todas partes. Entonces, la verdadera iglesia, el Señor la ganó, no nomás con su sangre, sino la ganó con su bautismo. Con su bautismo. Y su resurrección. Y fue a la sangre de cruz y su resurrección. Entonces ahí están los tres elementos. Los tres testigos. Y los tres testigos con que Él ganó esa iglesia. Nuestra salvación. Nuestra salvación. Y el cuerpo, que es Él también. La cabeza. Él es la cabeza y Él es el cuerpo también. Porque Él está morando en nosotros. En cada hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos de confiar en el Evangelio
de agua, sangre y espíritu. Sí, pero que no hay una iglesia así que predique en este evangelio. El Señor nos va a mostrar, el Señor nos va a llevar a donde se nos va a predicar y se nos va a enseñar este hermoso evangelio. El Señor Jesucristo dijo, no llames a nadie maestro, yo soy tu maestro. Antiguamente, el Señor Jesucristo andaba con los discípulos y platicaban, veían que hacía milagros, ¿sí? Estaba físicamente junto a ellos, hermano. Pero hoy el Señor Jesús, de la misma forma que estuvo con los discípulos, está con los nacidos de Dios. Está dentro, ahora está dentro. ¿Sí? Ahora, ese espíritu vivificante que dice 1 Corintios 15:45, está aquí adentro. ¿Sí? Y vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso, las palabras que Él habló son espíritu de vida. Cada letra, cada palabra que se encuentra aquí, fueron inspiradas por Dios para exhortarnos, para redarguir, para enseñarnos, corregir, crecer. Pero si nosotros seguimos siendo niños, yo ya me emocioné, soy cristiano y hasta ahí me quedé. Pero no he nacido de nuevo, ¿cómo voy a ser cristiano yo? Sí, ¿no? Y hay una mentira así de que esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia que la única y que es la única iglesia que se va a salvar. Eso es mentira. La salvación es personal. La salvación es personal. Hay una doctrina de la predestinación que también hay una falacia en ella, en la predestinación, que dice que a uno los salva y a otros los destruye. Nosotros, todo ser viviente, tenemos la palabra ahí dicha por Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, tenemos la salvación, todo aquel que quiera, que ponga fe. Entonces, ahí no hay distinción, es en todo el mundo. Entonces, tenemos esa promesa tan clara así, de que el Señor es el que pone las reglas, las condiciones, las políticas, pone Él su palabra y pone la confianza, pone Él todos los medios. Y entonces al que tenemos que buscar es a Él. Sí, amén. Completamente. Como dice, ¿no? Está escrito en la palabra de Dios, muchos leen la Biblia, la conocen, escudriñan, porque en ellas piensan que van a encontrar la vida eterna. No, la vida eterna está en el Señor Jesucristo. Y después dice que ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. A Él, ¿sí? Y vida en abundancia. ¿Sí? No, yo no tengo que ir a un hombre, yo no tengo que ir a una iglesia, por muy bonita que sea. La iglesia son paredes, ¿sí? Es un monumento, es una construcción, ¿sí? Hoy Dios quiere templos vivos. Lo que le dijo a la samaritana, va a haber el momento que no van a adorar en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores del Padre lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y si se le está llamando Padre a Dios, Él debe de tener hijos que nacieron del Espíritu. Por eso dice que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto no lo pueden descubrir los apóstoles, los profetas, los pastores de hoy en día, ¿sí? No saben, ¿sí? Porque no han nacido del Espíritu. ¿Cómo te voy a hablar las cosas celestiales, las cosas espirituales, si no entendemos las terrenales?
Pues hay una confusión, mire, hay una doctrina de confusión también que predican ciertas iglesias, o sea, ciertos templos. Puedo nombrar uno de ellos, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas. Lo que dicen ser cristianos. Y una sinfín así de religiones que citan Hebreos, el libro de Hebreos, donde dicen que tenemos que congregarnos. Es obligación. Y entonces que dice, ya ve hermano, ahí es que aquí la Biblia dice que usted tiene que congregarse. Unos tienen costumbre de no congregarse. Que sí, algunos tienen por costumbre no congregarse y después ahí meten miedo y temor que tienen que congregarse. Y todas esas religiones predican así el congregarse, pero no los llevan a la verdad, a la realidad. ¿Qué fue lo que el autor así de este libro, por qué él escribió y dijo, algunos siguen por costumbre? Este libro de los Hebreos fue dirigido para los hebreos, para los judíos, israelitas. Entonces, ellos en aquel tiempo pues tenían una profecía, la más reciente era la que el Señor Jesús les dijo, que Jerusalén iba a ser destruido. Y entonces era el próximo acontecimiento que tenían ellos de Jerusalén, y en el año 70 se cumplió, que fue destruido Jerusalén. El Señor Jesús les dijo que iban a ser tomados como esclavos y iban a ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Entonces ellos tenían que estar unidos porque pronto iba a ser ese acontecimiento, dicen, porque así lo dice, que más ese día se acerca, era la destrucción de Jerusalén. Entonces ellos tenían que estar unidos, tenían que estar juntos, las familias, las esposas, los esposos, y entonces esperaban ese acontecimiento, que iban a ser esparcidos. Por eso en algunas Biblias dice, hermano, no dice congregados, en algunas Biblias dice la asamblea, en otras Biblias dice la reunión, y en otras Biblias dice que deben de estar unidos. Entonces ellos tenían que estar unidos porque aquel día se acercaba. Ahí tiene el versículo. Sí, hermano. ¿Cómo dice? Es Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, aquí lo que está diciendo aquí el autor de este libro, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál era el acontecimiento más cercano, lo primero que iba a acontecer? Era la destrucción de Jerusalén. Porque esta carta fue escrita por el año 64, 65, por ahí así, según así los escritores. Fue escrita esta carta antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces ellos tenían que estar reunidos, como dicen algunas Biblias. Algunas Biblias no dice congregados, sino dice que algunos tienen por costumbre no reunirse. Entonces se ha aplicado
en la iglesia cristiana, evangélica y protestante, que deben de congregarse, que porque aquí lo dice, y se los dicen como mandamiento, como si fuera un mandamiento, como si fuera un mandato. Pero aquí lo que está hablando el autor es que tenían tenían la costumbre de que andaban regados. Y entonces este acontecimiento que iba a suceder, tenían que estar ellos pues reunidos. Porque lo dijo así el Señor Jesús, van a ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Va a ir por allá una mujer, la esposa, el esposo se lo van a llevar por allá, los hijos se los van a llevar también por acá, y entonces iban a ser esparcidos. Entonces lo que no les enseñan a la congregación es esta verdad. Y que les digan, este versículo se trata de este acontecimiento. No está hablando de la iglesia. No, porque Cristo, Él ya reunió la iglesia, ya la tiene, ya tiene el cuerpo. El cual salió Sí, salió de Él. de su sangre, de su bautismo, de su resurrección. Salió agua y sangre ahí de la herida ahí que del soldado, así que le metió la lanza. Entonces Él ya ganó una iglesia, un cuerpo, ya los tiene, ya unidos. Y aquí está hablando de un acontecimiento de los judíos que ellos les iba a suceder. Esto se puede aplicar así en la congregación de los nacidos de nuevo, como una aclaración a lo que se refería el escritor. Y se puede aplicar diciendo, hermanos, es que aquí dicen, pero también nosotros, pues el Señor quiere que nos congreguemos, ¿sí? ¿Y cuál es congregarse? Cuando uno o dos estén en el nombre de Jesús, dice, ahí yo estaré en medio de ellos. Y cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando a otros, ahí nos estamos congregando. Cuando nosotros estamos buscando a otro que también predica el evangelio de agua, sangre y espíritu, entonces estamos en una unión, así estamos en el vínculo de la paz del Espíritu Santo, y ahí nos estamos congregando. Cuando nosotros tenemos una mente hacia el evangelio de agua, sangre y espíritu, y tenemos esta mente que está de acuerdo con la palabra de Dios, nos estamos uniendo en todo el mundo con el mismo pensamiento, con la misma mente así del evangelio de agua, sangre y espíritu. Pero no se refiere así de que los que no se congreguen se van a condenar o se van a perder, como así les dicen, o están fuera del cuerpo. Eso no es así. Sí, hermano, pero aquí, como dice, por cuanto más cuando veas que aquel día se acerca. Y muchos lo manejan que es el día que el Señor vendrá. No, Señor, aquí está hablando, nosotros no teníamos por costumbre congregarnos, hermano, ¿sí? Éramos gentiles, ¿sí? Éramos incircuncisos, vamos. Los únicos que tenían por costumbre congregarse eran los judíos en sus sinagogas. Sí, porque nosotros no teníamos dónde, ¿sí? Ya después de los acontecimientos y empezaron a hacer una serie de doctrinas. Hermano, ¿por qué no nos congregábamos? Porque no teníamos a Dios y no teníamos a Cristo. Aquí lo dice Efesios, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin Cristo. Estábamos perdidos. Entonces nosotros no teníamos parte en lo que era el templo de Jerusalén, y las creencias y la fe que ellos tenían en Dios, las ordenanzas y las promesas que había para ellos. No teníamos parte,
Entonces, ¿cómo nos íbamos a congregar? Pues nos congregábamos como nos venía así la vida, así de perdidos. Donde estén dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Pero no en medio aquí no está en medio el Señor Jesucristo. Aquí estamos dos reunidos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús Cristo. Pero Él no está en medio de nosotros, está en medio de nosotros, de cada uno. Y lo dice aquí bien claramente, por ejemplo, Ageo, que es uno de los libros del final también. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y el nombre del Señor Jesucristo es Jehová salva. Entonces, el Espíritu de Dios, lo que dice Romanos 8:9, hermano, ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, no está afuera, está morando en nosotros. Dentro de nosotros. Y si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Y dice el Señor Jesucristo, yo y mi Padre somos uno. Y nosotros tenemos que ser uno con el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice, y vendremos a ser morada, mi Padre y yo en ustedes. Hay creyentes que creen que vino el Espíritu Santo, el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, que viene y les toca la puerta y entonces le abren para que Él entre. O hay que cuando están orando, que Él está ahí a un lado de ellos y que sintieron y que oyeron sus sandalias. Que les puso la mano. Y que les puso la mano. Que les habló. Y que les habló. Y entonces hay un canto que dice, el Espíritu de Dios está junto a mí. Entonces no está dentro, hermano, como usted dice. Viven en la carne, entonces. El Espíritu Santo, están diciendo, está junto a mí, está afuera. Entonces viven en la carne. Y esos cantos hasta son también, esas son errores. Cuestiones que han transgiversado de la Biblia. ¿Sí? Y si usted va repitiendo conforme al paso del tiempo una mentira, esa mentira se hace verdad. ¿Sí? Como el canto. Manda el fuego, ¿cuál fuego? Para que se vayan al infierno, porque es como bautiza el Señor Jesús en fuego. Entonces, para los que se pierden. Entiendamos algo muy claro. Dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero tenemos que entender, por eso tenemos que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas preguntas, hermano. Esto es intenso. Imagínense, doctrinas transgiversadas, hermano. Otra de las preguntas, hermano, que podríamos preguntarnos, y eso es importante, porque de esto han hecho un dineral, han acorralado al individuo. ¿Debemos de tener cobertura, hermano? Sí, hermano, pero nuestra cobertura es el pastor, el buen pastor, el pastor de pastores, el Señor Jesús. Él es nuestra cobertura, y nuestra cobertura es el Evangelio de agua, sangre y espíritu, es la palabra de Dios. Ella es nuestra cobertura. Entonces, si nosotros tenemos una cobertura así de hombres, aquí no nos dice la Biblia que haya una cobertura así de hombres. Aquí dice que nos dice la palabra de Dios que va a haber un pastor, ¿verdad? Y un rebaño. Entonces el pastor es el Señor Jesús. El pastor es el que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida diaria y a cada momento, todos los días, y estar pensando en Él, que nuestro corazón y nuestra mente estén en el pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, que Él conoce nuestra voz. Entonces hay quienes están pensando en el pastor, el hombre, y están esperando al día domingo ir a ver al hombre. Y si ese pastor no está, que entonces que nadie ore por mí, solamente fulano de tal que ore por mí. Y ellos deciden quién
quiénes se bautizan y quiénes no. Cuando ya todos fuimos bautizados por el Señor Jesús. Mira, hermano, lamentablemente hoy los que dicen ser apóstoles tienen que cubrir, ¿sí? Y andan buscando iglesias para cubrir a esas iglesias, a esos pastores. Pero esos pastores tienen que darle un dinero a ese apóstol por la cobertura. Pero el Señor no nos dice nada en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice busca la cobertura de un hombre. Al contrario, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y vea lo que dice aquí Isaías, hermano. Isaías 31. Hay de los hijos, aquí está hablando de los hijos, ¿sí? Que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces, si yo busco la cobertura, es que mi hermano sabe mucho, él es el apóstol, ¿sí? Y si yo vengo y creo esto, yo ya lo estoy idolatrando. Y uno de los pecados que Dios aborrece es la idolatría. ¿Sí? Y como por ejemplo, de las iglesias que tuvieron los primeros apóstoles, fue el ministerio Selim, que al final de cuentas se destruyó cuando murió el líder que se decía apóstol. Se acabó todo eso. Pero sin embargo buscaron a otro pastor, a otro apóstol, Gaspar Zapalú, y cuando vino dijo que él era, que su nombre era Gaspar y que significa guardián, y que el hermano Toniel Ríos Paredes le había dicho que guardara a Elín, y Elín se destruyó. Pero cómo van sembrando, y a ese hombre le tienen que decir papaíto, papá prácticamente. Y la Biblia dice claramente, no nombres a nadie padre, porque uno es nuestro Padre. Se acabó. Pues sí, mire, aquí en Hebreos 9:11, Hebreos 9:11, aquí nos los dice claramente, el santuario es el Señor Jesús dentro de nosotros. Y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, o sea, Él es Amén. Nuestro sumo sacerdote. Nuestra cobertura. Sí, nuestra cobertura de los bienes venideros. De los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí dice de los bienes venideros. Amén. Aquí tenemos a un sumo sacerdote que es nuestro pastor. Y si el mundo tiene a un sumo sacerdote que es el sumo pontífice, el vicario de Cristo, aquí dice que hay un sumo sacerdote. Entonces ahí nos encontramos ya con dos, hermano. Pero este viene del cielo. La diferencia, que penetró los cielos. Tan mal están las doctrinas, hermano, tan mal están las doctrinas, que han hecho a un lado la Biblia. Pero por esta palabra escrita, hermano, todo ser va a ser juzgado. Todo ser va a ser juzgado. La misma Biblia va a juzgar. ¿Sí? ¿En dónde está la iglesia cuando, por ejemplo, hacen leyes, hermano, diputados, vamos, de que dos seres humanos se puedan casar del mismo género o que puedan adoptar hijos? ¿En dónde están los cristianos? Bueno, esa es una rebelión y es una transgresión A la ley de Dios. a la ley de Dios, y es una iniquidad. Y entonces allá en el pueblo de Israel, ellos por esas rebeliones, transgresiones, iniquidades, ofrecían ellos un animalito cada año, que era el pueblo el que cometía todo tipo de transgresiones, iniquidades y rebeliones. Pero ahora con el Hijo de Dios,
con el Señor Jesús, ahora el pueblo ya no toma un animalito así para quitarse esa transgresión, iniquidad, rebelión. Pero esos son pecados, y son pecados fuertes que llevan a muerte. Entonces lo que están propiciando es que la gente vaya a la muerte. Eso es lo que están propiciando con esas leyes. Y Cristo Jesús es el que salva de esos pecados. Pero como dice, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Pero es un problema que ya está ahí, y muy en serio, muy un problema grave de que metan todavía más iniquidad, transgresión y rebelión todavía de la que ya existe. Entonces es algo muy grave que no toman en cuenta. Entonces por eso es que también el pueblo, la nación, tiene problemas. No hay bendición de Dios. Es como, por ejemplo, ahorita ayer, antier, no sé, en estos días, dieron a conocer que el Papa Bergoglio viene a México. Y ya le están haciendo pamparrias. Ahora los senadores de México, el Senado, hermano, lo quieren invitar para que haga lo mismo que hizo en Estados Unidos, de una conferencia, porque él también es alguien políticamente, es hombre de Estado. Y como hombre de Estado lo están invitando. Y el Señor Jesucristo fue bien claro, hermano. Bueno, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pero hermano, mire, ellos no toman parte así en el Evangelio de agua, sangre y espíritu. No. Pero ¿dónde está la iglesia? Es lo que yo me estoy refiriendo. ¿A dónde está la iglesia, hermano? No, es que desgraciadamente el Evangelio de agua, sangre y espíritu no se predica. La iglesia está dormida. La según llamada iglesia está dormida. ¿Por qué? Porque nada más tienen la mitad del Evangelio y con la pura sangre no pueden hacer nada. Con la pura sangre lo que tienen es confusión. Así es, hermano.
Amigos, me gustaría tomar un momento para hablarles de algunos eventos muy interesantes ocurridos recientemente, los cuales tienen profundas implicaciones proféticas. Vamos a dedicar unos breves momentos para ver un video exclusivo que ha aparecido hace poco en el Internet. Es un mensaje especial del Papa Francis a una convocación repleta de ministros, carismáticos y pentecostales. Es un llamado a la unidad, para que ellos se unan de nuevo a la Iglesia Católica. Es una invitación a ser uno. Esto es muy significativo. No vamos a poder mostrarles el video completo, pero lo pondremos en el sitio web de Amazing Facts si usted lo desea ver en su totalidad. Pero me gustaría revisarlo y destacar algunos puntos que quiero traer a su atención. Empecemos entonces y veamos el video. Yo creo que Dios me ha traído aquí a la conferencia de ministros de este año en el espíritu de Elías. Permítame explicarle. Si nos ponemos a ver detenidamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para volver el corazón de los hijos a los padres. Hagamos una pausa aquí. En algunos momentos escucharemos un mensaje personal del Papa Francis, pero lo más interesante para mí es la pregunta sobre quién es este obispo Tony Palmer. Un individuo de mucho carisma que parece tener una relación personal con el pontífice y que es enviado como su mensajero. Él es una especie de mediador, ya que no es técnicamente católico, él es anglicano. Él tiene su propio ministerio enfocado específicamente a traer unidad a las iglesias. Él no va solamente a esta conferencia de carismáticos, sino que asiste a todos los lugares que puede para traer unidad a las iglesias. Él hace un trabajo magistral al presentarse como el profeta Elías con un mensaje llamando a los hijos de vuelta a los padres y los padres a los hijos. Un mensaje de unidad, dejando de lado las diferencias doctrinales. Sigue escuchando para ver qué piensa. Y devolver los corazones de los padres a los hijos, para preparar el camino del Señor. Y sabemos que la profecía siempre tiene un cumplimiento doble. Y además sabemos que Elías vendrá antes de la segunda venida. He llegado a entender que el espíritu de Elías es el espíritu de reconciliación, para volver los corazones de los unos a los otros. Esto es muy importante. Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Usted es un católico. No quiero enfocarme mucho en esto porque él tiene razón. En efecto, la palabra católico técnicamente significa universal. Pero lo que estamos viendo aquí es en deliberados y cuidadosos incrementos, las distinciones entre católicos y protestantes están siendo derribadas. Sigamos viendo. Toma de vuelta y redime lo que te pertenece. Somos católicos. Y entonces hubo una separación a fines del primer milenio. Teníamos los ortodoxos este y de oeste, 2 iglesias. 500 años más tarde apareció Lutero y su protesta. 3 iglesias en 1500 años. 3 denominaciones, no 3 iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33,000 nuevas denominaciones. Ustedes ven lo que está pasando aquí, amigos. Él menciona la protesta de Lutero en vez de ser el movimiento protestante o la reforma protestante. Es como si se dijera que esta es una rebelión o protesta de un cura descontento, pero este en realidad era un movimiento basado en muchas diferencias teológicas. Sigamos adelante con el video. He llegado a entender que la diversidad es divina. Es la división lo que es diabólico. Yo no sé si captaron eso, amigos, pero lo que dijo es muy significativo y a la vez inquietante. La diversidad es maravillosa, es divina, pero la división es diabólica. Evidentemente, eso no es verdad. No toda división es diabólica.
La Biblia nos enseña que la palabra de Dios divide. Es más aguda que cualquier espada de dos filos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Pablo nos dice que debemos salir y separarnos. Y cuando los apóstoles en su tiempo se pusieron de parte de la verdad, se produjo una división entre ellos y la gran iglesia. Asimismo, en los últimos días, cuando tomemos una postura por parte de la verdad, seremos llamados no solamente divisores, vamos a ser llamados diabólicos. Es verdad lo que se dijo acerca de la gloria, y estoy de acuerdo. Por supuesto que es cierto. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Él dijo, es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Bueno, no sé si mencioné anteriormente que el obispo Tony Palmer es también un carismático. Él habla en lenguas y apoya eso. Y el movimiento carismático es un movimiento muy interesante, el cual es realmente una forma de espiritismo que se está introduciendo en la iglesia cristiana. De hecho, se hace más énfasis en el espíritu que en la doctrina. Una cosa más que me gustaría añadir ahora que estamos hablando sobre quién es Tony Palmer. Él le dijo a la multitud, cuando mi esposa vio que podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y que esto era absolutamente aceptado por la Iglesia Católica, ella dijo que quería reconectar sus raíces con la cultura católica y así lo hizo. Así que no hay duda sobre cuál es su objetivo. Él dijo que su esposa creía que podía hacer todas estas cosas y reconectarse con la cultura católica. Este va a ser el objetivo, que todo el mundo cristiano se una y reconozca a la cultura católica. Es la gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. No nos preocupemos de las doctrinas aquí. Resolveremos todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo. Solo amémonos los unos a los otros mientras estamos aquí. Pero la doctrina es muy importante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, la gente se maravillaba de su doctrina. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Eliminar el Sermón del Monte porque se supone que lo único que debemos es amarnos los unos a los otros? Después nos encargaremos de resolver las doctrinas. Este va a ser el tema que escucharemos una y otra vez. Escuchemos. Por lo tanto, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo, hasta que sean uno, no creerán. Ellos no creerán como deberían hasta que seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el miedo lo que los mantiene separados. Porque miedo es falsa evidencia que parece ser real. Es una sigla, miedo, falsa evidencia que parece ser real, porque mucho de nuestro miedo está basado en propaganda. Lo que realmente estamos escuchando aquí es que las enseñanzas de la Reforma Protestante son propagandas que incitan al miedo y que por lo tanto es malo. No se preocupen de esta propaganda. Ok, sigamos. Ahora, ¿por qué esto es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que dio fin a la protesta. Lutero creía que somos salvos por gracia a través de la fe.
solamente. ¿Amén? Una pequeña corrección aquí. No fue solamente Lutero quien creía esto. Fueron decenas de miles de dedicados cristianos que querían volver a la Biblia. Huss lo creía, Wycliffe lo creía, Tyndale lo creía, todos los grandes reformadores lo creían. No fue solamente Lutero. Pero esto no es todo. La Iglesia Católica creía que somos salvos por obras. Y esa era la protesta. En 1999 escribieron esto juntos. Porque en la iglesia protestante había mucha salvación barata. Habían conversiones, pero no se veían los frutos. Y porque ni siquiera buscábamos frutos, eso no era el problema. Porque eso no era necesario para ser salvo, y no lo es. Pero es un buen juez de que eres salvo. Entonces, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Unieron esas dos definiciones. Escuche esto. Leo textualmente de la página web del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos a través del Espíritu Santo conforme con la voluntad del Padre. Juntos nosotros, católicos y protestantes, luteranos, creemos y confesamos que por gracia solamente, en la fe y en los méritos salvíficos de Cristo, y no por algún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros corazones, capacitándonos